de inversión, licenciado? No, ahí es de administración, porque yo lo que quiero es de que alguien administre este terreno. Obviamente la persona que va a administrar este terreno va a tener un beneficio, pero al final también el beneficio cierto beneficio se lo va a entregar a mi hijo, por así decirlo. Por ejemplo, se va a pactar cuál es el porcentaje que se va a quedar el banco y el porcentaje que le deben dar a mi hijo para el fin determinado que es alimentos. Entonces ahí está la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo o qué figura o cómo se le denomina dentro del derecho mercantil a la persona que va a ser la administradora de este terreno? ¿Qué me responderían ahí ustedes? Fiduciario, licenciado. Fiduciario. Ahora viene la cuarta pregunta. ¿Cuál es su fundamento legal que es el fiduciario? 768, artículo. Artículo 768 del Código de Comercio. Ese es su fundamento legal. Ahora bien, podría yo agregar otra pregunta. O podría agregar yo en el caso. Juan desea que el tío, que es Pedro, o Juan desea realizar un contrato de fideicomiso con Pedro, siendo Juan el fideicomitente, Pedro el fiduciario, una persona individual, y el fideicomisario sería Anderson. Entonces, ¿ustedes como notarios creerían de que se puede realizar un fideicomiso con estos elementos personales? ¿Sí o no? ¿Cuál sería su respuesta? No, licenciado, porque específicamente tiene que ser un banco o una entidad autorizada por la Superintendencia de Bancos, licenciado. Ahí estamos. ¿Su fundamento legal cuál es de que tiene que ser un banco? El artículo 768. El mismo artículo, licenciado. 778, Ahí está, sencillo, fácil. Entonces, así es como ustedes tienen que responder. Por ejemplo, primero identificar bien cuáles son los elementos personales del contrato de fideicomiso, que ya los dijimos. Fideicomitente va a ser la persona que va a transferir los bienes. En este caso en concreto, si yo digo que Pedro quiere que el Banco Industrial administre los bienes para su hija Ana, entonces, ¿quién sería? Aquí ya puse nombres diferentes, puse hombre Pedro y Ana va a ser la beneficiaria. ¿Cuáles serían los elementos personales de este contrato de fideicomiso? ¿Cuál sería el fideicomitente como tal? Pedro. Ajá, Pedro, el hombre, el que está poniendo. ¿Quién sería el fiduciario como tal? El banco. Banco Industrial. Ahí hay que ser específicos. Si yo les pongo en el caso Banco Industrial, ya no me ponen solo banco, sino que me ponen Banco Industrial. ¿Y quién sería el fideicomisario en este contrato? Ana. Ana, ahí estamos, sencillo. Entonces ya sabemos, el fideicomiso va a tener 3 elementos. Pueden haber más, pueden ser los fideicomisarios más, puede ser el fideicomitente más, fiduciario sí regularmente va a ser 1, al menos de que se hagan 2 contratos de fideicomiso. Por ejemplo, yo como fideicomitente puedo hacer un contrato con una entidad bancaria, puedo hacer otro con otra entidad bancaria, obviamente bienes distintos, ¿va? Por ejemplo, yo tengo una casa en zona 10 y tengo una casa en zona 8, entonces la casa de zona 10 se la doy al fideicomiso del Banco Industrial y la otra al fideicomiso de otro banco. Pero allá son figuras diferentes. Pero fideicomitente pueden ser varios. Por ejemplo, si es una copropiedad que tengo yo, por ejemplo, con otra persona, ambos vamos a ser los fideicomitentes. Por ejemplo, si les establezco el siguiente ejemplo, solo para que terminemos, vamos a avanzar un poco con esto, pero para que así quede un poco claro. Este ejemplo es Pedrito y Pablito tienen en copropiedad, lo digo en diminutivo para que se les quede un poco más rápido, porque como no estamos anotando, pero Pedrito y Pablito tienen en copropiedad una casa en zona 10. Quieren que se administre esta casa y que los frutos de esta casa puedan dárselos a Ana para sus estudios universitarios. Ellos establecen el fideicomiso con Banco Industrial. Vamos a poner de nuevo este banco. ¿Cuál sería el fideicomitente en este caso? La estudiante. No, fideicomitente. La persona que constituye Las dos personas, ahí estamos, las dos personas.
Juanito y Pedrito. ¿Por qué? Porque ellos son copropietarios, van a ser fideicomitentes. El fiduciario, ¿quién va a ser? Banco Industrial. ¿Y el fideicomisario, quién va a ser? Obviamente. Ana. Ahí es donde, miren, pues, ahí es donde no nos tenemos que confundir. Y ahí es donde nosotros, como notarios y como abogados y como lo que sea, tenemos que analizar cada caso en concreto. Y no ponernos nerviosos porque aquí ya modifiqué algo. Primero es en copropiedad. Solo porque yo les ponga la palabra copropiedad, ustedes van a decir, uy, ¿ahora qué hago con este fideicomiso? No, hombre. Simple y sencillamente, ¿quiénes van a ser el fideicomitente? Van a ser ambos. Si es en copropiedad y ambos quieren realizar este contrato, obviamente ambos van a ser los fideicomitentes. Ahora, el fiduciario va a ser siempre el banco y el fideicomisario va a ser la persona que va a recibir esos frutos. ¿Estamos? Va. Licenciado, disculpe, también pueden haber varios fideicomisarios, ¿verdad? Sí, pueden haber varios fideicomisarios. Por ejemplo, tal vez Juan le confía al Banco Industrial un fideicomiso para sus 2 hijos menores, para Juanita y para Pedrito. Entonces, obviamente, si en el contrato de fideicomiso se establece que una propiedad va a generar 10,000 quetzales de renta, que supongamos el 20% va a ser en tema de honorarios, o mejor dicho, de cobro por la administración del banco, entonces el 80% va a quedar para Juanita y para el otro hijo que habíamos establecido. Entonces, ¿cuánto le tendrían que dar a cada uno? Si es el 80%, obviamente el 80% de 10,000 son 8,000. 8,000 lo dividimos dentro de 2 y ahí establece que son partes iguales, porque también en el fideicomiso se puede decir, bueno, de esos 8,000 se le da el 60% a Pedrito y 60% a Anita. Entonces, ahí se puede variar, pero si no, 50-50, obviamente ambos pueden ser fideicomisarios. ¿Estamos? Licenciado, pero en este caso, acá sería entonces un fideicomiso de inversión, por lo que usted está planteando. Negativo. Recordemos, ahorita vamos a ver los tipos de fideicomiso. Ahorita hemos visto solamente de administración. Administración es que una entidad va a administrarlo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de brindar algo que el fideicomitente desea al fideicomisario. ¿Qué puede ser eso? Ya sea alimentos, puede ser dinero en efectivo, puede ser de que yo establezca que se le pague a la universidad. Yo les ponía un ejemplo claro. Por ejemplo, yo tengo 2 propiedades. Supongamos, sé que mi hijo es rebelde, sé que mi hijo, al momento de que tal vez yo fallezca, los bienes que yo le pueda heredar los va a gastar en el término de 1 año y después se va a quedar en la calle. Entonces yo como persona precavida indico, bueno, no, yo conozco a mi hijo, sé que se lo va a gastar, entonces mejor lo que voy a hacer es un fideicomiso. ¿Por qué va a ser un fideicomiso? Para que una tercera persona se encargue de administrar estos bienes y que esta tercera persona se encargue de darle a mi hijo alimentos, que se encargue de darle estudio, que se encargue de darle transporte. Obviamente con lo que alcance del patrimonio que yo estoy aportando al fideicomiso. No va a tener una obligación extra más de lo que yo estoy aportando, descontando obviamente el costo que ellos están cobrando. ¿Estamos? Este es el de garantía, perdón, este es el de administración. ¿Quedó claro cuál es el fideicomiso de administración como tal? ¿Sí, Rolando Osorio? Muchas gracias. Perdón, Eli, buenas tardes. Me surge una duda. ¿Cuánto es la comisión que cobra el banco por hacer, la administración? Va a depender, cada banco tiene sus cobros, o sea, tiene sus costos y sus comisiones, y eso ya usted lo va al final a negociar con cada banco, dependiendo cuánto es lo que usted va a aportar para este fideicomiso, qué es lo que usted está aportando y qué es lo que qué tanto el banco tenga que hacer. Pero sí, es que había escuchado, perdón, es que había escuchado que el banco siempre va a cobrar el 20%. Entonces no. Yo estaba estableciendo un supuesto, que supongamos que el banco iba a cobrar el 20%, sería esto. Ahora, en caso concreto, como le digo, el porcentaje del banco va a variar. Esto va a depender mucho de la negociación que se lleve con el banco. Muy bien, muchas gracias, Ali. Va, de acuerdo. Entonces, vamos a pasar ya rápido los elementos personales del contrato de fideicomiso, que tenemos al fideicomitente, que va a ser el que transfiere los bienes, el fiduciario, que va a ser la persona que se le van a confiar los bienes, y el fideicomisario, que va a ser la persona que va a resultar beneficiaria de la ejecución del fideicomiso como tal. ¿Estamos?
¿Cuáles son las formas en las que se puede realizar el fideicomiso? Primero, recordemos de que el fideicomiso puede constituirse por medio de testamento o por medio de un contrato. En ambos casos debe de ser por medio de escritura pública para que se considere que el vínculo existe. El fideicomiso de administración, como lo habíamos establecido, va a ser para que una persona administre a otra persona los bienes para que se puedan, para que se cumpla un fin específico. ¿Cuál puede ser el fin? Yo quiero que se le dé a mi hijo o a mi conocido el tema de alimentos, que se le dé vivienda, que se le dé esto. Puede ser muy variado. ¿Estamos? Dentro de los artículos del fideicomiso tenemos la Constitución, que si establecemos una pregunta de cómo se puede constituir fideicomiso, si les pregunto cómo se puede constituir el fideicomiso, un fideicomiso en Guatemala, su respuesta tendría que ser por contrato o por testamento. Fundamento legal, artículo 770 del Código de Comercio. Después, en el artículo 771 nos habla del contrato de fideicomiso, 772 nos habla del tema de inventario y avalúo, 773 de una designación innominada, 774 es nuestro fundamento, que pueden ser varios los fiduciarios, 775 las facultades especiales, 776 los efectos contra terceros, contra terceras personas. Por ejemplo, en el momento que se constituye un fideicomiso, ¿cuáles pueden ser los efectos contra terceras personas? Régimen de los bienes del fideicomiso. Recordemos de que el fiduciario tiene el poder de disposición sobre los bienes fideicometidos de naturaleza especial. Esto quiere decir de que él puede realizar los actos que él considere pertinentes sobre estos bienes. ¿Para qué? Para cumplir con su objetivo. ¿Estamos? Lick, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el artículo 773, la designación innominada, establece el artículo que si el testamento no se designa nominalmente al fiduciario, el juez nombrará a que proponga el fideicomisario. En tal efecto, el juez lo hará en la designación. Es decir, que si en un fideicomiso por testamento no está bien establecido el banco que lo va a llevar, el mismo que tiene el contrato puede solicitarlo al juez para que ese mismo banco lo administre. O sea, perdone, pero estoy tratando de parafrasear esto. Exactamente como usted lo dijo. Así es. Por ejemplo, aquí dice designación innominada. Por ejemplo, si en un testamento, cuando hablamos de algo innominado, es que no tiene designado como tal, o sea, no va a tener nombre como tal. Entonces, si hay una designación innominada, por ejemplo, en un testamento, yo vengo y establezco, bueno, en mi testamento yo quiero constituir un fideicomiso para Juanito, pero no establezco cuál va a ser la institución que se va a encargar de administrar este fideicomiso, entonces el fideicomisario tiene la facultad de ir al juez y obviamente él proponer. Y obviamente el juez va a determinar si es viable o no es viable. ¿Estamos? Sí, gracias. Va. ¿Alguna otra duda con alguno de esos artículos? Va. Ahora, ¿para qué nos va a servir el fideicomiso de garantía? Habíamos establecido que hay tres tipos de fideicomiso. Administración, que este es el que hemos explicado, el más sencillo y el que regularmente se podría, bueno, tal vez ahora ya no tanto, pero en la práctica podríamos ver más el de administración y el de garantía, porque ahora el de garantía también ya está un poco más de moda. Pero ¿cuál es el de garantía? Este es un fideicomiso que se constituye con el fin de garantizar un cumplimiento de obligaciones, especialmente crediticias. En este caso suelen recaer sobre bienes inmuebles y cumple una función accesoria a la obligación garantizada. Sustituye a la hipoteca como tal, era lo que estábamos estableciendo con Félix, y a la prenda porque es más sencillo el procedimiento para ejecutar la garantía. Era lo que les indicaba. Por ejemplo, a veces ya cuando que el banco tiene que desembolsar mucho dinero, a veces ellos dicen, bueno, no vamos a hacer hipotecario, sino que vamos a hacer un fideicomiso de garantía. ¿Por qué? Porque así es un poco más fácil como banco venir yo y lograr ejecutar o lograr recuperar mi dinero y obviamente tener el control total sobre la administración de este bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda referente